Qué bonitas son las cosas nuevas. Yo estoy seguro que cuando compraste tu primer carro o tu primera casa, o cuando conocías a personas nuevas, te embargaba una emoción. Esa emoción que cuando estabas pequeño la sentías cuando te regalaban este juguete que tanto querías, ese juguete nuevo. Pero así como ese juguete pasó su tiempo de ser juguete nuevo, llegó su tiempo de ser juguete viejo, y así nos pasa a nosotros con las diferentes situaciones de la vida. Cuando compras tu carro, un momento es nuevo, pero llega un momento en el que ya no es nuevo, sino que es tu carro de todos los días, es el carro que tenés que reparar, es el carro al que le tenés que dar mantenimiento, es el carro en el que tuviste un accidente. Tu casa dejó de ser nueva y quizás comenzó con goteras, había que reparar algunas cosas porque la constructora puso materiales de mala calidad. Y con nuestras relaciones también pasa lo mismo. Conseguís pareja nueva y sentís la emoción de tener una pareja nueva, pero a medida del tiempo va pasando, eso nuevo se va haciendo costumbre. Y cuando viene la costumbre, podemos incluso hasta aburrirnos de las cosas o de las personas que alguna vez consideramos nuevas. Y te voy a dar un ejemplo en la Biblia de una persona que le pasó exactamente lo mismo. A todos nos pasa lo mismo, pero hay un ejemplo que quiero mencionar en la Biblia, y es el caso de Abinadab. 1 Samuel 7:1. Bueno, te voy a contar primero la historia. En los tiempos cuando Samuel era el líder del pueblo de Israel, era el profeta, sus enemigos le robaron el arca del pacto, que representaba la presencia de Jehová por el pueblo de Israel. Dice la Biblia que los filisteos se llevaron el arca del pacto para su ciudad, y ahí el arca del pacto trajo enfermedad y mucha plaga. Entonces los filisteos decidieron devolver el arca a tierras del pueblo de Israel. Y cuando los filisteos decidieron devolver el arca, dice la Biblia en el pasaje que te mencioné, que llevaron el arca a la casa de Abinadab. Y Abinadab preparó a su hijo Elíasar para que guardara el arca del pacto. Quiero hacer notar hoy que Abinadab era de la tribu de Leví. Abinadab era un sacerdote levita, o sea, Abinadab era alguien que se sabía la Biblia. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó el arca del pacto en la casa de Abinadab? Pasó por lo menos 20 años. Yo me imagino a Abinadab como un sacerdote que decía, ahí viene el arca, vaya, ya sabes lo que tenés que hacer para que no cause muerte. Metela al cuarto y estás ahí haciendo los ritos siempre. A Abinadab lo sagrado se le volvió costumbre. Entonces dice la Biblia que murió Samuel, vinieron los tiempos de Saúl como rey, murió Saúl, y en todo ese tiempo el pueblo de Israel no se acordó del arca del pacto. Hasta que David dijo, mírense, y le dijo a su congreso, miren señores, nosotros hemos ignorado el arca del pacto todo ese tiempo, vamos a traerla. Y cuenta la Biblia que cuando David fue a traer el arca del pacto, ya te sabes la historia, la subió en una carreta, y cuando iban de camino para la ciudad de David, el arca del pacto se iba a caer de la carreta, y Usa, que era hijo de Abinadab, metió la mano, y por haber tocado el arca, Usa se murió. Ahí le dio miedo a David y dijo, no, ¿saben qué? Todavía no la llevemos y vamos a averiguar cómo tenemos que traerla. Y ahí aparece un personaje muy importante del que yo te quiero hablar ahora. Y ahí aparece Obed-Edom. El libro de Primera Crónicas, capítulo 13, dice que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom solo 3 meses. Y en esos 3 meses Jehová multiplicó y bendijo mucho la casa de Obed-Edom y todo lo que había en él. Contrastemos a Abinadab con Obed-Edom. Abinadab tuvo el arca del pacto durante 20 años por lo menos, igual que algunos cristianos actuales que son cristianos desde hace 20, 30, 25, no sé cuántos años tenés tú de llamarte cristiano, y has mandado a guardar el arca del pacto al sótano. Pues yo te cuento ahora que hubo uno que en solo 3 meses, por tener la presencia de Jehová, fue bendecido mucho. Fue bendecido a tal grado que a David le llegaron a decir, mira, fíjate que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida porque ahí está el arca del pacto. Y David dijo, señores, tenemos que apurarnos porque esa bendición la quiero yo aquí en mi ciudad. Ahora permitime presentarte a Obed-Edom. Para empezar, hay 2 posibles orígenes de Obed-Edom. O era un filisteo de Gat o era un levita de Gat-Rimón. Algunos historiadores creen con más certeza que era un filisteo de Gat, porque Obed-Edom significa siervo de Edom. Y si nos recordamos, Edom es un hijo de Esaú, Jacob y Esaú. Jacob le roba la primogenitura a Esaú, y por algunas situaciones familiares ahí, los edomitas se volvieron idólatras.
Y obviamente alguien del pueblo de Israel, y más aún siendo un sacerdote levita, su hijo no le pondría Obed-edom. Así que se cree fuertemente, y vamos a asumir de que Obed-edom era un filisteo de la ciudad de Gat. El arca del pacto pasó fuera de Israel por más o menos 80 años. Durante 80 años a nadie le importó el arca. Y los últimos 20 años de esos 80 años pasó en la casa de Abinadab y no pasó nada. Pero este filisteo llamado Obed-edom en tan solo 3 meses consiguió que la presencia de Dios fuera de bendición para él. Mientras Jehová bendecía a Obed-edom durante estos 3 meses, allá al otro lado, David estaba leyendo la ley y se fue a la Biblia a ver cómo debían de mover el arca del pacto para por fin traerla a su ciudad. Y se dio cuenta que el arca del pacto podía ser cargada nada más por sacerdotes levitas. Aparte de convocar sacerdotes levitas, dice la Biblia que también convocó a ministros de alabanza. Y entre ellos estaban Mititías, Elifelehu, Mignías, Obed-edom, Geliel, Asasías, y ellos cantaban con arpas en la octava sobresaliente. Es decir, cuando David va a traer el arca, se va con los sacerdotes levitas, y yo me imagino a Obed-edom que le dijo: yo sé que te tenés que llevar el arca, pero en estos 3 meses yo aprendí a darle alabanza y adoración a Dios. Méteme en los músicos. Y dice la Biblia que Obed-edom pasó a formar parte de la orquesta que David traía con el arca del Señor. El secreto es que la presencia de Dios cambió a Obed-edom, lo que no hizo con Abinadab. Abinadab nunca le dio adoración a Dios, Obed-edom sí lo hizo. Y Obed-edom se convirtió de un guerrero filisteo a un adorador. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo: convertirnos de ingenieros, de licenciados, de máster, de jefes, de empleados. No sé qué profesión u oficio dice tu documento de identidad, pero tenés que transformarte en un adorador. Y definitivamente cuando el arca del pacto entró en la casa de Obed-edom, eso era algo nuevo para él. Así como lo que hablamos al inicio, era algo nuevo, y probablemente Obed-edom se emocionó y se puso a limpiar el arca, la puso en un altar, llevó alabanza y adoración los primeros días durante 3 meses, y quizás esa misma emoción hizo que se metiera entre los músicos de David para acompañar al arca del pacto en todo el camino. Pero Obed-edom no permitió que lo sagrado se le volviera costumbre. En Primera Crónicas vamos a encontrar en el capítulo 16 la historia de cuando llega toda la caravana con el arca del pacto a la ciudad de David. David les encargó a los levitas que recordasen siempre las maravillas del Señor y que se las contaran al pueblo para que le dieran alabanza al Dios de Israel. Y menciona los nombres de los músicos, y entre ellos estaba Obed-edom. Dice el versículo 37 que David los dejó ahí delante del arca del pacto para que ministrasen todos los días delante de la presencia de Dios. O sea que Obed-edom salió de su casa, acompañó el camino del arca del pacto, pero Obed-edom se mudó de casa. Obed-edom se quedó en el templo de Jehová. Obed-edom dejó su vida pasada y decidió ser un adorador. Así como tú y yo tenemos que dejar esa casa en donde en donde lo sagrado se ha vuelto costumbre, en donde estamos acostumbrados a todos los domingos tener que levantarnos temprano para ir a la iglesia. Nos medio cambiamos, nos medio bañamos y vamos a la iglesia, nos dormimos en la predicación y venimos a nuestra casa nuevamente. Esa vida la tenemos que dejar para convertirnos en verdaderos adoradores. Pero ¿qué hizo que el rey David les repartiera trabajo en el templo? La bendición de Dios. ¿Y por qué Dios los había bendecido? Porque se habían convertido en adoradores. Y de la familia de Obed-edom, que lograron convertirse en ministros del Señor, dice de que fueron 62 hombres robustos, fuertes para el ministerio. Obed-edom se fue, quizás era un soltero sin compromiso allá en su ciudad, pero llegó la presencia del Señor, le cambió la vida y se mudó a vivir delante del templo. Y ahí Obed-edom tuvo familia. ¿A dónde tenés tu familia? ¿A dónde tenés tus hijos? A los cercanos tuyos, a los que viven bajo el techo de tu casa. Es hora que te mudes a vivir en la presencia del Señor para ser un adorador continuo de Él. 62 gentes se salvaron en esta ocasión porque un solo hombre decidió cambiar la vida. Y es que todos deseamos la presencia del Señor, todos deseamos que el Señor se mueva y que el Señor me deje sentirlo, pero muy pocos decidimos cambiar. Como consecuencia, dice el versículo 15, que a Obed-edom le repartieron, le tocó la puerta del sur. A él le dieron la puerta del sur.
y a sus hijos le dieron la puerta de los almacenes de la provisión del rey. ¿Te podés imaginar lo que ganó Obed-Edom? Las llaves de la provisión. Esas llaves hoy están disponibles para ti y para mí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que la presencia de Dios nos cambie. Porque generalmente si vas a una iglesia vas los domingos, pero salís igual que como entraste y cantaste aleluya, gloria a Dios, oraste, quizás lloraste en la alabanza, pero no permitís el cambio. No decidís cambiar. ¿Qué esperás para recibir la llave de las provisiones? Es hora que te conviertas en un adorador. Todos decimos, es que a mí el Señor me ama tal como soy. Es cierto, Él te ama tal como eres, pero Él te quiere transformar en una nueva persona. ¿En qué te quiere transformar? Te quiere transformar en un adorador. Así que espero que si no estás ya en el proceso de transformación, que hoy lo inicies. Y nosotros estamos para ayudarte. Nosotros somos The Kingdom, un lugar de refugio para tu vida. Podés seguirnos en nuestra fanpage, escribirnos a nuestro WhatsApp y visitarnos en nuestro culto el día domingo en el Hotel Grecia Real. Te esperamos con los brazos abiertos y estoy seguro que vas a encontrar con nosotros palabra fresca que te va a ayudar a cambiar tu vida. Que Dios te bendiga.